permitamos que Satanás venga e interrumpa los planes de Dios que tiene para su vida, para mi vida. Sigamos adelante como fieles cristianos, como guerreros del Dios Todopoderoso. Amén. Así es que, hermanos, esta noche, el sermón de esta noche se titula Una generación sin Dios. Una generación sin Dios. Voy a darle lectura al texto. Lo vamos a encontrar en Jueces, en el Antiguo Testamento, en Jueces 2, y va a ser solamente el capítulo 10. Una generación sin Dios. Vamos a darle lectura y dice de la siguiente manera. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Otra generación se levantó que no conocía a Jehová, ni la obra que Dios había hecho por la nación. Vamos a orar. Cierren sus ojos y vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, bendito Dios, por bendecirnos con un día más. Gracias, Señor, porque hoy estamos en el primer día de diciembre, Señor. Gracias por bendecirnos y permitirnos llegar hasta este momento de nuestra vida. Te pedimos que esta noche, Señor, nos hables directamente al corazón, nos instruyas, Señor, por medio de tu palabra y nos vayamos edificados, Señor, por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a ponerla por práctica y no solamente la vamos a oír, Señor. Amén y amén. Muy bien. Una generación sin Dios. Jueces 2:10. Les voy a contar primeramente una historia verídica, una historia que sucedió aquí en los Estados Unidos. Es acerca de un niño de 13 años en aquel entonces, en el año 2010 más o menos. Este niño se llamaba Cristian Fernández. Entonces, Cristian tenía una madre joven entre unos 14 y 16 años más o menos. En un corto periodo de tiempo, esta madre también tuvo dos niños más menores que Cristian. Entonces, la madre de esta joven era una madre drogadicta, era una madre que le gustaban las drogas. Entonces, se le hacía bien difícil enseñar a su hija menor de 14, 16 años más o menos. Entonces, venía una generación, una segunda generación, y el hijo de esta joven que era Cristian, que vendría a ser la tercera generación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando esta muchacha tuvo sus 3 niños, se acompañó se casó con un hombre, que este hombre tenía unas características de violencia. Era un hombre violento, era un hombre enojado, era un hombre que se molestaba por todo. Entonces, los niños veían cómo este hombre golpeaba a esta muchacha tan joven. La lastimaba, la golpeaba, y también ella tenía problemas de alcoholismo, tenía problemas de drogas, y era un desastre este hogar. Entonces, Cristian creció viendo cómo su madre era golpeada, cómo sus hermanitos eran lastimados y golpeados. Entonces, lo que él constantemente veía era violencia en su casa. Violencia en su casa. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque en los hogares, cuando hay violencia en los hogares, es porque Dios no existe ahí. Dios no está ahí. Por eso el tema de esta noche, una generación sin Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Cristian? Dicen las noticias y dice la policía de que este niño fue arrestado y fue sentenciado a permanecer de los 13 años hasta los 18 años en la cárcel, hasta que él pueda tomar decisiones por sí solos, y hasta en ese entonces, a los 18 años, él iba a ser considerado para una libertad condicional. Entonces, ¿qué es lo que lo llevó a Cristian a ir a parar a la cárcel a una edad de 13 años? Este niño se convirtió en el niño más joven encarcelado. ¿Se imagina usted con su hijo de 13 años en la cárcel? ¿Con su hija de 13 años en la cárcel? Sería difícil, sería algo doloroso.
Pero, ¿qué es lo que llevó a Cristian a la cárcel? Dice de que este niño mató a su hermanito menor. Lo agarró y lo empujó hacia un gabinete de libros una y otra vez, hasta que el niño se desangró de los golpes. De los golpes y Cristian intentó arrastrarlo para acomodarlo en su cama, pero su hermanito ya estaba inconsciente, ¿verdad? Entonces, violencia. Una casa, un hogar sin Dios es un hogar donde hay violencia, es un lugar donde hay maltrato, es un lugar donde hay adoración a ídolos y a personas, incluso poniendo otras cosas en lugar de Dios. Es un lugar donde no hay paz, es un lugar donde no hay tranquilidad, un hogar sin Dios. Entonces esto es una generación sin Dios. Nada menos el día de ayer pasaron en las noticias un niño menos de 15 años que mató a 4 niños y dejó como a 7 personas lesionadas, con la pistola, con el arma de fuego de su propio padre. ¿Se imagina una generación que se está yendo a las cárceles, una generación que se está yendo directamente a los cementerios muertos, una generación que se está perdiendo en la drogadicción, que se está perdiendo en la homosexualidad, que se está perdiendo en el lesbianismo, una generación que está totalmente depravada, una generación que no conoce a Dios? ¿Y por qué razón esta generación no conoce a Dios? Los culpables somos nosotros los padres. Los culpables somos nosotros porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Desafortunadamente, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, no les enseñamos a ellos los mandamientos y las cosas que Dios quiere que hagamos para Él, nuestros hijos se van a desviar, se van a ir, van a crecer sin temor a Dios. Van a llegar a los 11, 12, 13 años metidos en drogadicción, totalmente perdidos fumando marihuana, totalmente perdidos y aislados de Dios, totalmente perdidos consumiendo cocaína. Jóvenes de 15, 16 años que no tienen una idea clara de si son niñas o son niños, o si son ahí más o menos. Es triste de que esto esté pasando hoy en día. Pero ¿quiénes somos los culpables? Nosotros, los padres. ¿Quiénes tenemos la culpa? Usted como padre. ¿Quiere tener éxito en su hogar? ¿Quiere que sus hijos no se metan en problemas y en dificultades? Instrúyalos en el camino de Dios. Instrúyalos en el camino de Dios, porque solamente Dios es la única garantía para que su hogar tenga éxito y pueda ir saliendo adelante y superando todo este tipo de problemas y dificultades. Entonces, Cristian, a los 19 años, él fue puesto en libertad condicional. Fue puesto en libertad condicional. Toda su juventud la vivió encerrado en una cárcel. Le pregunto a usted, joven, le pregunto a usted, niña, joven, ¿usted quiere ir a parar a la cárcel y terminar su juventud de esa manera? Por cometer un asesinato, por lastimar a una persona, por tener un accidente en la carretera, cuando va manejando, que ha tomado el carro de sus padres sin permiso, cuando usted no está autorizado para manejar. Lastima a una persona, 2 personas, 3 personas. Daña la vida de una familia y usted va a ir a parar a la cárcel. ¿Eso es lo que quiere para su futuro? ¿Eso es lo que quiere para sus hijos, padres de familia? Que sus hijos se pierdan en el alcohol, que sus hijos a sus 13, 12, 15 años sean perfectos drogadictos. ¿Eso es lo que usted quiere para sus hijos? Yo no. Yo le pregunto a usted, ¿dónde mira a sus hijos? ¿Cómo visualiza a sus hijos cuando ellos tengan 20, 25 años, 20 años? Como profesionales, como personas de bien, como personas que son de bendición a otras familias, o simplemente usted no tiene ni idea de qué es lo que usted quiere para sus hijos. Yo voy a compartir con ustedes algunas cosas y espero de que sea de bendición
y que nos ayude a clarificar ideas en nuestra mente y cómo podemos poner propósitos en la vida de nuestros hijos. Primeramente nos dice Jueces 2:10, nos dice así: después, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Vino una nueva generación que no conoció de Dios. ¿A raíz de qué? ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente sus padres no les enseñaron. Josué llegó al final de su vida. Él terminó su periodo. Él enseñó la generación que creció con él y que llegó a la tierra prometida con él. Pero cuando Josué murió, estaba esta nueva generación que no tuvo conocimiento de Dios, que se apartó totalmente de Dios. Estos padres de estos jóvenes, de esta nueva generación, no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres? ¿Quieren saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres? Ahí les va. Deuteronomio 6, del 5 en adelante, dice así: primeramente, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Primeramente, tu primer mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, te es casi imposible intentar hacer algo malo. Y mira lo que dice después: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios va a estar sobre tu corazón, va a estar en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres? Transmitir a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿En qué momento? Dice cuando te levantes, dice cuando te acuestes, cuando estés sentado, cuando estés comiendo, cuando cada momento de su vida es un perfecto momento para compartir con sus hijos la palabra de Dios. ¿Y cómo va a compartir con sus hijos la palabra de Dios? ¿Agarrando el cincho y trayéndolos a la mesa para que lean con usted la Biblia? No, señor, no, señora. Dé el ejemplo. Como padre, como madre, dé el ejemplo. Dé el ejemplo. Demos el ejemplo a nuestros hijos. Que nuestros hijos van a hacer más lo que ven en nosotros que lo que usted está ahí. Hacerlo, 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 hacerlo. Y usted no lo hace. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sí me entiende? Dé el ejemplo. Si usted quiere de que su hijo o su hija cante alabanzas, usted cante alabanzas. Ande como que es loco o como que es loca cuando va para el baño. Alabaré, 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 alabaré. Y créame que sus hijos van a copiar eso. Van a copiar eso. Pero si usted anda por los pasillos de su casa, o cuando anda limpiando, cuando está cocinando, o cuando el padre está arreglando el carro allá, y anda ahí, a ella le gusta la gasolina, a ella le gusta la gasolina. Eso es lo que van a hacer sus hijos. En serio, eso es lo que van a hacer sus hijos, ¿verdad? Entonces, o si no van a andar ahí, despeinada, ajá, despeinada. ¿Sí me entienden? Entonces, hermanos, padres, madres, debemos de ser un buen ejemplo para nuestros hijos. ¿Qué nos dice la Biblia? Y la repetirás a tus hijos. Veamos el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Padre, madre, primeramente, la palabra de Dios, usted tiene que tenerla en su corazón. No solamente estarla escuchando, culto tras culto, culto tras culto. No solamente debemos ser oidores, dice la Biblia, sino también hacedores de la palabra de Dios. Personas que ponemos en práctica la palabra de Dios. ¿De qué le sirve a usted venir, sentarse, irse a su casa, escucha la palabra de Dios, pero después cuando llega a su casa hace exactamente lo mismo que hizo 2 meses atrás, 3 meses atrás? No le sirve de nada.
No le sirve de nada. Dice la Biblia, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Qué es lo que vas a repetir a tus hijos? La palabra de Dios. Amén. Vas a transmitir a tus hijos la Biblia. Vas a transmitir a tus hijos el amor a Dios, ¿verdad? Entonces, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Hablarás de la palabra de Dios estando en tu casa. ¿A qué les animamos nosotros? El altar familiar, la lectura bíblica diaria, que lea el proverbio día tras día, día tras día. En el proverbio hay mucha sabiduría. Hay mucha sabiduría. El hombre más sabio, llamado Salomón, escribió estos proverbios. ¿Por qué nosotros, teniendo la oportunidad de leer los proverbios, mejor nos vamos al horóscopo? ¿Cuántas personas miran el horóscopo en la mañana? El horóscopo. El horóscopo. Génesis, Piscis, Virgo. No lea el horóscopo. Lea la palabra de Dios. Le va a mostrar a usted qué es lo próximo que tiene que hacer. Pero el horóscopo, eso no le va a ayudar en nada. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señales en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. La palabra de Dios tiene que estar constante en su vida y en mi vida. Y tenemos que transmitirla a la nueva generación. Es por esto que yo, como pastor, yo, como su pastor, el propósito y la visión que Dios me dio desde un principio es una nueva generación. Ir por los jóvenes, ir por los niños, aquellos que no quieren saber nada de Dios. Es por eso de que estamos buscando nuevos jóvenes, nuevos niños, para poder alcanzarlos y poder enseñarles la palabra de Dios. Pero el ministerio de niños no va a ser todo. Se necesita el compromiso de los padres. Se necesita el apoyo de los padres. Se necesita de que usted ponga su parte como padre, de que instruya a su hijo en la casa, en la calle, en donde quiera que usted se encuentre. Se necesita el apoyo de usted como padre. ¿Sabe? Sus hijos vienen a la iglesia 3 horas, 4 horas máximo a la semana. Y el resto del tiempo pasan en su poder, pasan en sus manos, pasan en su casa. ¿Y qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos en su casa? ¿A pelear, a discutir, a enojarse por todo? ¿Eso es lo que está enseñando a sus hijos? ¿O les está enseñando la palabra de Dios? ¿O les está mostrando el camino verdadero que lo lleva hacia Cristo Jesús? ¿Qué es lo que usted está haciendo como padre con sus hijos? Les está enseñando, los está instruyendo. Vamos a seguir hacia adelante. Desafortunadamente, hoy en día, los hijos mandan a los padres. ¿Han visto eso? ¿Han visto eso en algunas familias? Yo he visto eso. De que los hijos son lo que le dicen a la mamá o al papá qué es lo que van a hacer. Mamá, comprame el PS4. Mamá, comprame el iPhone 50. Mamá, comprame los zapatos Michael Jordan de $500. Los hijos le dicen a los padres qué es lo que tienen que hacer. Y no tienen que ser así las cosas, hermanos. Usted como padre, usted como madre tiene que tener el control de su hogar, tiene que tener a sus hijos educados y sometidos para que ellos sean personas de bien, para que ellos hagan bien las cosas y puedan tener éxito en su vida. Porque ¿sabe qué? Desafortunadamente, si usted no enseña bien a sus hijos, lamentablemente yo le voy a decir una cosa esta noche. Su hijo va a terminar muerto en una corta edad. Su hijo va a terminar en la cárcel como Cristian en una corta edad. Su hijo va a terminar en un hospital a una corta edad porque usted no está haciendo su trabajo como padre. Yo le pregunto, ¿cuál es el camino que usted va a tomar para su familia, para sus hijos? ¿Qué es lo que usted quiere tomar en cuenta esta noche?
las cosas del mundo, que el mundo le enseña a sus hijos a fumar marihuana, a drogarse con cocaína, con metanfetamina, con todas las drogas que puedan existir en el mundo, que los compañeros en su escuela le enseñan a usar el PayPal. ¿Qué usted se está dando cuenta o por lo menos sabe qué es lo que sus hijos están haciendo en la escuela? En la escuela están permitiendo este tipo de cosas. Se hacen los del ojo pacho, como dicen por ahí. En serio, en serio. Los niños están metiendo ese aparato eléctrico para fumar y hacer humo en las esquinas en la escuela. Lo están metiendo en las escuelas. Y desafortunadamente lo tienen en su casa también, padre de familia. Porque si lo llevan a la escuela es porque lo tienen en su casa. Y usted lo está permitiendo y usted es el culpable de que sus hijos estén haciendo eso. ¿Cuál es el futuro de su hijo si siguen este camino? Se van a hacer ladrones a causa de conseguir dinero para comprar las drogas. Van a matar, van a asesinar a causa de la necesidad de dinero. ¿Dónde quieres ver a tus hijos? Tú eres el responsable de lo que vaya a pasar con el futuro de tus hijos. Los hijos que mandan a los padres. La generación de padres prefiere la comodidad. Esta generación de padres prefiere la comodidad. Por eso yo les decía cuando comenzamos, les felicito por haber apartado este momento para Dios, que era tan fácil quedarse debajo de sus colchas, descansando y relajándose después del día de trabajo. Pero usted decidió estar aquí esta noche. Y ese es el ejemplo de que sus hijos se van a alimentar y van a crecer. Ese es el ejemplo de que sus hijos necesitan para ellos ser personas de bien, para ellos ser personas que van a servir en esta sociedad y que no solamente van a ser un estorbo dentro de la sociedad. ¿Me entiende? Esta generación de padres desafortunadamente están muy cómodos. ¿Sabe? Hay muchos padres hoy en día. Justamente este día, muchos padres recibieron la noticia de sus hijos. Tu hijo está en el hospital. Tu hijo va a ir a la cárcel. Y muchos padres escucharon de la boca de sus hijos, de su hija, mamá, soy lesbiana. Mamá, soy gay. Muchas madres en este mismo día recibieron esa noticia. ¿Por qué? Porque no les enseñaron el camino de Dios y no les instruyeron y no les dijeron cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Una generación de padres cómodos que no quiere esforzarse en lo más mínimo para enseñar y educar a sus hijos. Que sus hijos hagan lo que ellos quieran, se les antoje. Que coman lo que ellos quieren. Que hagan en su casa lo que ellos quieren. Todo el tiempo van a ver pizza, van a ver chicken nugget en la casa, van a ver donuts en la casa y eso es lo que sus hijos quieren, desafortunadamente. Todo el tiempo va a haber un gran tiradero en el cuarto de sus hijos, va a haber un gran cochinero en el cuarto de sus hijos, pero eso es lo que sus hijos quieren y usted lo está permitiendo. Usted lo está permitiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer realmente como padres? Vamos a dejar la comodidad y apartar un momento en el hogar y leer la palabra de Dios. Vamos a dejar la comodidad, por muy cansados que estemos después del día del trabajo, reunirnos como familia y hacer el altar familiar. Algo que nos edifique y nos ayude a crecer espiritualmente. ¿Qué es lo que va a hacer usted para dejar la comodidad? Intente algo. Empiece por pasos pequeños. Aparte un tiempo para la oración. Aparte un tiempo para congregarse y llevar a sus hijos a la iglesia. No tiene que venir acá precisamente con nosotros, pero busque una iglesia donde congregarse. Donde se predique la palabra de Dios y le digan que está en pecado y le digan que las cosas que está haciendo no están correctas y que necesita arrepentirse de lo que está haciendo para que Dios le bendiga. De lo contrario, no va a haber bendición en su vida. Seguimos. Como les decía, los padres cómodos, muy frío, muy caliente. La hermana me maltrata, la hermana me mira mal, la comodidad de los padres. Usan cualquier pretexto para no ir a la iglesia. Se ha dejado de enseñar en las casas. Vamos a ir al segundo punto.
Todo esto trae consecuencias por no enseñar a tus hijos. Dice Jueces 2:11. Jueces 2:11 dice así. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esta generación que se levantó en Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Como les decía, el futuro de sus hijos. ¿Qué es lo que usted va a permitir que sus hijos hagan? Ellos hicieron lo malo. ¿Y usted qué va a permitir que sus hijos hagan? Usted joven, ¿qué es lo que va a hacer de esta noche en adelante? Va a permitir de que sus compañeros le metan ideas raras en su cabeza y va a ignorar la palabra de Dios y va a seguir el consejo de sus amigos. Va a permitir que sus amiguitas, niña, le digan, déjate tocar, déjate besar, déjate abrazar por aquel, mira, está bien guapo, mira, está bien guapa, déjate abrazar. ¿Va a permitir usted eso? No lo permita. No lo permita, porque usted es una joven, usted es un joven, hijo de Dios, hija de Dios, y Dios lo está viendo a usted en todo momento. Usted joven, si tiene el deseo de ir y tocar a una niña inapropiadamente, no lo haga. Eso lo puede meter en problemas y llevarlo a usted a parar a la cárcel por abuso, por acoso. No lo haga. Esta generación se desviaron en Israel, se desviaron y se fueron tras ídolos, hicieron cosas malas, hicieron cosas que a Dios no le gustaban. Y usted va a hacer cosas que a Dios no le gustan. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted conoce la palabra de Dios. Usted sabe de que Cristo Jesús vive y mora dentro de sus corazones. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Va a permitir que Satanás siembre la idea. Fúmate un purito. Tómate una cervecita, no pasa nada. Usted, padre de familia, ¿qué es lo que usted está enseñando a sus hijos? Viene a la iglesia, pero cuando regresa a su casa se toma una cerveza, te toma 2 cervezas. Eso está enseñando a sus hijos como cristiano. Una nueva generación se levantó y se apartó del camino de Dios. Hay castigo, hay consecuencias por apartarse del camino de Dios. Hay consecuencias y ya las vimos atrás. Cárcel, un embarazo no deseado, ¿se imagina? Un hijo que el cual usted no está listo todavía para criarlo. Usted tiene un valor especial para Dios. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias que va a llegar a su vida? ¿Cuáles son las consecuencias? Un padre irresponsable produce hijos malcriados. Un padre irresponsable produce hijos desobedientes. Un padre irresponsable produce hijos irrespetuosos. Un padre irresponsable produce hijos sin temor a Dios. Produce hijos que no tienen temor a Dios. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted quiere tener sabiduría, tenga temor a Dios, tenga temor a Jehová. No tenga miedo. Miedo usted le tiene a su papá y a su mamá joven cuando sabe de que porque no limpia su cuarto le van a caer unos hinchazos. Ese es miedo. Pero a Dios debemos tenerle temor. Temor. Es algo diferente. Le tenemos temor a Dios porque le amamos. Le tenemos temor a Dios porque Él mandó a su Hijo a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entonces no le tengan miedo a Dios, téngale temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hacer lo malo en la Biblia nos habla de idolatría. Y esto los lleva a hacer todas las cosas malas e inmundas que usted se puede imaginar. En aquel entonces la práctica de idolatría era difícil y eso lo llevaba a adoraciones, a ídolos, a imágenes. Eso lo llevaba a hacer actos vergonzosos en el pueblo. Lo llevaba a un libertinaje total. Y hoy en día
Hoy en día no es diferente. Hay tanto libertinaje, hay tanta maldad en el corazón del hombre que no es diferente a los tiempos antiguos. Libertinaje en los padres produce libertinaje en los hijos, desafortunadamente. No espere tener una vida de libertinaje y que sus hijos sean hijos que no le van a quebrar ni un plato. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, porque el libertinaje de los padres produce libertinaje en los hijos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? Como decíamos, hijos en la cárcel, accidentes difíciles que van a dejar a sus hijos en silla de ruedas, paralíticos, con un brazo quebrado, con una mano quebrada. ¿De qué manera un accidente? Hijos no deseados, hijos en el hospital, hijos adictos a todo tipo de drogas, niñas lesbianas, niños homosexuales, prostitución. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué consecuencias quiere ver en sus hijos? Desafortunadamente, muchas veces, para que usted y yo cambiemos nuestra manera de vivir, muchas veces tenemos que llegar y tocar fondo y sentirnos tan abajo y tan profundo que ya no podemos más por nuestra propia cuenta. Y lo único que nos queda es reconocer que solamente Dios nos puede sacar de ahí. Eso es lo único que a usted y a mí nos puede quedar cuando llegamos y tocamos fondo. Pero usted no quiere que ni su vida, ni su hijo, ni sus hijos toquen fondo, ¿cierto? Yo no quiero tocar fondo. Yo no quiero de que mis hijos toquen fondo en cualquiera de estas áreas que les he mencionado antes. Por eso debemos enseñarles. Por eso debemos educarlos e instruirlos en la palabra de Dios. ¿Quieres tocar fondo? Dale. Hay un pastor que dice, vamos a practicar el evangelio del rebote. ¿Sabe qué es el rebote? Usted tira una pelota, pega en la pared y viene de regreso. Ese es el evangelio del rebote. Aquel que conoce de Dios, date en la madre, dice el pastor. Dale. Sigue viviendo así. Pero vas a topar en la pelota, vas a topar en la pared y vas a venir de regreso como la pelota. Así, ese es el evangelio del rebote. Yo no quiero practicar eso, hermano. Yo quiero mantenerme fiel. Yo quiero que usted se mantenga fiel para que evite el dolor de las consecuencias. Para que no sufra, hermano. No permita que el evangelio del rebote llegue a su vida. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Y se lo voy a decir claramente y peladamente, como dice ahí. Si Dios ya te escogió y ya te apartó para Él, vas a hacer la voluntad de Él, te guste o no te guste. Vas a hacer la voluntad de Él ahorita por las buenas o lo vas a hacer por las malas. Es tu decisión, no es la mía. Mi deber es enseñarle a usted la palabra de Dios. Mi deber es instruirlo por medio de la palabra de Dios. ¿Usted quiere rebotar? Vamos, dele. Aquí su puesto va a estar siempre apartado. Bienvenido cuando usted quiera. Pero yo le animo a que no haga eso. Yo le animo en el amor de Cristo, de que esta noche usted recapacite y diga, Señor, no lo voy a hacer más. Señor, yo quiero ser realmente una nueva criatura y quiero servirte y adorarte. Y vamos a terminar así. ¿Quieres saber cómo evitar todo esto? ¿Quieres saber cómo no ser una generación más que se aparta de Dios? Sencillo. Principios. Primeramente nos decía Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice Proverbio 22:6, instruye al niño en mi camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de mí, dice Dios. Si usted instruye a sus hijos en el camino de Dios, no va a pasar todo este tipo de cosas de las que yo le he hablado. No va a pasar. Porque ¿sabe qué? Estos principios están escritos en la palabra de Dios y se cumple. La palabra de Dios se cumple en su vida y en mi vida. Y si usted practica los principios bíblicos, si usted
practica la instrucción bíblica, va a tener éxito. Va a tener éxito y Dios le va a bendecir grandemente. Dios le va a ayudar en gran manera. Practique el altar familiar. Practique la lectura bíblica diaria. Cada día lea la Biblia. Y si puede leerla más de una vez en el día, hágalo. Porque le garantizo que a Facebook se mete. ¿Cuántas veces en el día se mete a Facebook? ¿Ah? ¿Cuántas veces en el día nos metemos a Facebook? ¿A Instagram? ¿Cuántas veces en el día nos metemos a Snapchat? Entonces, haga lo mismo con la palabra de Dios. Así como aparta tiempo para Facebook, así como aparta tiempo para Snapchat, para Instagram, también aparta tiempo para la palabra de Dios. Ponga siempre a Dios en primer lugar en su vida y va a haber bendición. Vamos a terminar así. Haga un devocional con sus hijos en su casa. Haga un devocional por el amor de Dios. Lea la Biblia. Le va a ser de mucha bendición. Haga un devocional. Congréguese constantemente. En donde quiera que usted me está viendo, congréguese. Busque una iglesia donde congregarse. Congreguémonos, hermanos, cada día que hay servicio y le va a ser de mucha bendición y le va a ayudar a crecer espiritualmente. Oración constante, hermano. Oración constante. No solamente cuando ya no puede más. No solamente cuando ya su hijo se le fue del huacal. No solamente cuando ya no soporta el mal carácter de su hijo. Ore a Dios constantemente y le va a ayudar muchísimo. Usted como padre tiene que estar bien comprometido. Aquí les va. ¿Quiere saber cómo evitar todo este tipo de situaciones de la